Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. En esta edición tendremos el comentario sobre el Congreso Campesino que se ha desarrollado en la ciudad del Alto y las caras largas de los dos primeros mandatarios del país. Estaremos en México porque hay elecciones y la próxima presidenta sin duda será mujer. Mañana tenemos paro del transporte a pesar de los esfuerzos del ministro del área por llegar a acuerdos con sectores, y lo ha logrado con dos, pero intrascendentales. El paro se mantiene lunes y martes. Estas y varias otras informaciones. ¿Cómo estás, Cacho? Un abrazo cordial, bienvenido, y te ruego que nos cuentes estos incidentes en el Congreso Campesino de La Paz. Hola Amalia, hola amigos del planeta. Lo que ocurrió la pasada jornada en torno a este congreso de la Federación de Campesinos Túpac Katari del Departamento de La Paz no fue nada grato para el vicepresidente David Choquehuanca, que se reclama ser parte de este movimiento indígena paceño, y tampoco para el presidente Luis Arce, que también es paceño. Ocurrió que iniciado el acto, comenzó su discurso David Choquehuanca, y en un momento empezó a fustigar, a criticar a Evo Morales, según él, porque no tiene moral para reclamar la unidad cuando está dividiendo al sector campesino y al MAS. Y ahí comenzaron los silbidos, los abucheos, los gritos de traidor. Bueno, la pasó mal David Choquehuanca al extremo que tuvo que acortar su discurso. Luego vino el discurso de Luis Arce, todo bien porque saluda a todo el mundo, esas son sus características, saluda a todos, a veces los saludos son más largos que sus propios discursos, y se le ocurrió saludar como presidente del MAS a Grover García, este dirigente campesino que fue elegido en el Congreso Arcista del Alto. ¿Para qué habrá hecho eso? Porque empezó la rechiflada, el griterío, las exclamaciones de traidor, Lucho traidor. Bueno, fue tremendo, al extremo que igual incomodó al presidente, y tuvieron que salir juntos del escenario del coliseo donde se estaba desarrollando el Congreso de los Campesinos de La Paz, en medio de mucho silbido. Los videos que están circulando tanto en redes sociales como en medios de comunicación dan cuenta de esta molestia por querer imponer un dirigente que seguramente no lo representa, como Grover García, y sobre todo por atacar de manera innecesaria a Evo Morales, ¿no? Parece que todavía tiene mucho respaldo entre el campesinado paceño. ¿Qué hizo Evo Morales? Esta mañana en su programa de Radio Causachuncoca, desde México, porque él se encuentra en México en este momento como observador de las elecciones en ese país, dijo que esa es la expresión de que la unidad está abajo en las bases y que la división es solamente de las dirigencias que están cercanas a Luis Arce y David Choquehuanca. Entonces, las cosas no fueron para nada bien. También hay una fotografía que ha extraído nuestro director Emanuel Barrios, muy decidora, porque se nota ahí el gesto de molestia, medio de tristeza, de desazón, de no saber qué está pasando de parte de David Choquehuanca y Luis Arce. La presencia del presidente del Estado Plurinacional y del vicepresidente en un Congreso campesino sigue la tradición de Evo Morales de controlar las organizaciones sociales. Primer pecado de unos y de los otros, de los que dominan y de los que se dejan dominar. Ahora Arce pensaba, por información de Choquehuanca, que el campesinado paceño estaba con ellos. Ese es el primer error, eso es lo que se constata con esta rechifla. Ellos pensaron que el campesinado paceño había roto con Evo Morales, y es que eso parecía, todos los antecedentes mostraban que efectivamente habían roto con Evo Morales. Recordarás que cuando Evo Morales llamó a los bloqueos por el asunto de la personería del MAS,
y su candidatura, La Paz no respondió. Los campesinos paceños no hicieron ningún bloqueo. Entonces Arce partía de esa premisa de que tenía controlado a este sector tan importante, especialmente cuando se define la situación política, porque el campesinado paceño es el más radical y el más experto en materia de bloqueo de carreteras. Además, tiene el control de la carretera hacia la troncal del país, hacia las exportaciones, hacia el Perú, hacia Chile, por la vía de Oruro. En fin, es un sector importantísimo porque además está a un paso de la sede de gobierno. Y ya ves, Cachito, sorpresas te da la vida, han pasado un trago amargo, una vergüenza, se han hecho rechiflar. Quiere decir que no sé si están a favor de Evo Morales, pero a favor del gobierno no lo están. Sí, Amalia, es lo que tú mencionas, es muy importante, porque no es la primera vez, Amalia, amigos, que sucede este tipo de fenómenos políticos dentro de las organizaciones sociales, en este caso campesinas. Se crea una especie de costras, de niveles intermedios entre los mandatarios, en ese momento Evo Morales y ahora Evo Morales, con la base de estos sectores sociales. Entonces, estos dirigentes, estas costras dirigenciales, siempre dicen que todo está bien. Siempre dicen, ¿no? Está todo una taza de leche, hermano presidente, están con nosotros, se juegan por nosotros, y claro, están pues totalmente divorciados. Eso encapsula a los mandatarios, sucedió también con Evo Morales y con otros liderazgos importantes en el país, y los divorcia de la realidad de estos sectores, ¿no? Pues eso le ocurrió ayer a Luis Arce y a David Choquehuanca, ¿no? Ellos pensando que la cosa está muy bien, que tienen el respaldo unánime del campesinado paceño, y no es así, ¿no? Bastó que nombre a una persona que no era Evo Morales, bastó que David Choquehuanca le pida o le reclame moral al caudillo político y empezó la rechifla, ¿no? Entonces, son estas costras que siempre dicen a los liderazgos que todo anda bien, que todo está con vientos a favor, y no es verdad, ¿no? Y lo segundo, Amalia, es que Evo Morales esta mañana en su programa fue un poco más allá, ¿no? Y después de criticar, lanzó, denunció, porque utilizó esa palabra, denunció amenazas de muerte e intentos de intimidación. Ha acusado al comandante de la policía en Santa Cruz, al coronel Eric Holguín, de haber mencionado a un grupo de oficiales y jefes de la policía en Santa Cruz de que habría que matar a Evo Morales y al senador Leonardo Loza, o mínimamente meterlos a la cárcel. ¿Por qué? Dice Evo Morales, porque es una venganza, porque hasta ahora no asciende al grado de general en la policía boliviana, y entonces se la tiene jurada un poco más a Leonardo Loza, que es parte de la comisión en el Senado que revisa estos temas, y a Evo Morales. Y denunció también, carácter de denuncia, que el lunes 27 de mayo, a las 10 de la noche, un helicóptero, aparentemente de las Fuerzas Armadas, sobrevoló su casa en el Chapare, en Villa Tunari, y lo que generó, según Evo Morales, temor entre los vecinos, queriendo saber qué estaba pasando. Y entonces Evo Morales desde México dijo que si pasa algo con Leonardo Loza o con él, los responsables van a ser David Choquehuanca y Luis Arce. Entonces, claro, es una especie de aprovechamiento político también de parte de Evo Morales, luego de lo que sucedió ayer, y entonces va un poco más allá y dice, me están amenazando de muerte y me quieren intimidar. Bueno, esa es la estrategia de Evo Morales, ¿no? De hacerse la víctima. Él de víctima ha ganado todas las elecciones y ha controlado este país durante 14 años. Cacho, vuelvo al Congreso Campesino cuando David Choquehuanca dice que Evo Morales no tiene moral porque huyó del país. Es bueno que se lo refrieguen en la cara. La gente rechifló. ¿Por qué rechifló? Porque él también se escapó. Choquehuanca no se quedó acá. Y Luis Arce Catacora también se escapó, rajaron todos. Solo que tanto a Choquehuanca como a Arce Catacora pues pudieron volver porque eran autoexilios, al igual que el de Evo Morales.
En relación a las amenazas y al helicóptero, Cachito, hay operativos. Desde que hay una ruptura del gobierno con Evo Morales, hay operativos antidroga en Villa Tunari, en todo el Chapari. Es interesante el dato que da la FELC sobre los operativos. La mitad de los operativos exitosos con hallazgo de laboratorios y lugares donde se pisa la coca y detenciones es Villa Tunari, tú no vas a creer, ¿no? De la cantidad récord de droga incautada, pues la mitad en Villa Tunari. Entonces, con seguridad sobrevoló un helicóptero, hay muchos helicópteros de la lucha contra el narcotráfico sobrevolando las localidades del Chapare. Y bueno, a Evo Morales, iba a decir una grosería, pero lo que quiero decir que se debe asustar, ¿no? Se debe asustar cada vez que siente un helicóptero, le recuerda a la DEA. Evo Morales está en México. ¿Será que viajó en aerolíneas mexicanas? No sé el detalle, pero esto es importante, lo vamos a averiguar, porque tiene miedo de que la DEA lo detenga en el exterior, y esto es cierto, porque está siendo investigado. Evo Morales es uno de los que está siendo investigado por vínculos al narcotráfico, eso es un hecho, ¿no? La Fiscalía en Estados Unidos lo tiene investigado. Si no ha tomado acciones es porque o la investigación no ha concluido o no ha tenido la oportunidad de interrogarlo. Entonces supongo que está yendo en vuelo diplomático para protegerlo. Sabes que Evo Morales es aliado, protegido, no está bajo el ala de Manuel López Obrador, que prontito va a dejar el cargo de presidente de México y que es responsable del fraude electoral, corresponsable del fraude electoral del 2019, el fraude electoral a favor de Evo Morales, y el desenlace de esa crisis política que luego devino en económica, que soportó el país a partir del fraude electoral y la posterior renuncia y huida de Evo Morales. De tal modo que Evo Morales está observando las elecciones en México. ¿Qué tal esa, Cacho? Está de observador. Es el protegido de López Obrador, y si lo invita a Evo Morales, quiere decir que no está muy clara la relación con Arce, ¿no te parece? Bueno, son dos momentos, ¿no? Primero, puntualizar que junto con Evo Morales está Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, y en las fotografías que el propio Morales ha publicado en su cuenta de la red social X también se ve al senador William Torres, actual senador del levismo. Quizás la presencia de este último personaje es precisamente para generar cierta cobertura a Evo Morales institucional, por supuesto, para que no hayan dificultades. Seguramente Luis Arce, presidente del Estado, va a ser invitado cuando se produzca la posesión de la nueva presidenta de México. Por eso decía que son dos momentos. Quizás a Evo Morales se están repartiendo en la labor de observador y a Luis Arce cuando tengan que hacer la visita de Estado por la posesión de la nueva mandataria. Cacho, si me permites, sí, adelante. Le daremos la palabra a alguien que conoce en detalle la política mexicana, nuestro querido compañero Rafael Archondo, que reside en México y a quien le damos la bienvenida para que nos cuente si efectivamente los resultados de las elecciones que se cumplen hoy en México darán a una presidenta mujer, la primera mujer presidenta en México. Las encuestas dicen que sí. A ver, ¿qué nos dice Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, un abrazo para ti, Amalia, para ti, Cacho. Bueno, evidentemente Evo Morales es uno de los invitados por el Grupo de Puebla, es decir, se trata de una invitación, digamos, de carácter político, partidario. Me parece que él y Alberto Fernández están ya en México esperando la elección, digamos, seguramente van a estar
formando parte de la celebración. Eso es lo que pues seguramente ambos esperan, ¿no? La victoria del partido Movimiento de Regeneración Nacional, que se conoce más ampliamente como Morena. Efectivamente es una elección donde hay 3 candidatos. Claudia Sheinbaum, que fue, como podríamos decir, la alcaldesa de la Ciudad de México hace poco. Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, donde están prácticamente reunidos los partidos más importantes de la oposición. Y también hay un tercer candidato que se llama Alejandro Álvarez Maínez, que es un joven que postula por el Movimiento Ciudadano, por MC, lo que se conoce como el Partido Naranja, ¿no? Que es un intento por construir una tercera opción de alguna forma, como para buscar un ámbito, digamos, equidistante entre los dos componentes más importantes de la política mexicana, que con la llegada de Manuel López Obrador al gobierno se ha convertido en una política prácticamente bipartidista, ¿no? Es decir, en todas partes hay 2 opciones y de alguna forma esa es la tónica, digamos, con la diferencia con hace 6 años. Hace 6 años había 4 candidatos, pero 3 de ellos, digamos, tenían relativamente una cantidad apreciable de respaldos, ¿no? Obviamente López Obrador era el favorito, pero tenía una, digamos, contracara dividida, ¿no? Ahora ya no, Xóchitl Gálvez es, digamos, la candidata más fuerte, aunque muchos especulan que el Movimiento Ciudadano podría obtener más votos de los que se esperaría, ¿no? Todas las encuestas hablan de más o menos una diferencia entre Sheinbaum, la candidata oficialista, y Gálvez, de 20 a 25 puntos de diferencia. Andrés Manuel López Obrador hace 6 años ganó por más del 50% de los votos. Es una votación muy abultada en este periodo, digamos, de alternancia desde el año 2000, cuando el PRI dejó el poder. Es la votación más amplia que ha obtenido un candidato en un periodo donde ya no hay un partido único, ¿no? Entonces muchos analistas hablan o dicen que ahora se regresa un poco a la época del partido único, que Morena sería un poco 20 años después el sustituto del PRI, ¿no? Eso es lo que se está diciendo. Entonces, bueno, habrá que ver naturalmente los resultados. Yo creo que la duda, Amalia, fundamentalmente es si van a ser 20 o 25 puntos o, por ejemplo, solo 10 puntos. Y la otra duda es cuánto obtendrá Movimiento Ciudadano. Es decir, Movimiento Ciudadano obviamente ha estado diciendo que va a ser la segunda fuerza, lo cual es muy difícil de creer. Luego tenemos elecciones también en casi todas las alcaldías, lo cual es algo inédito. Generalmente ha habido muy poca sincronización en este aspecto. Se ha intentado que cada vez más y más elecciones municipales coincidan, más o menos en el sentido de lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Que todos los alcaldes se renuevan al mismo tiempo. Esto va a suceder prácticamente hoy, aunque 2 estados no están contemplados en esta modalidad. Y también se van a elegir 9 nuevos gobernadores. Y también ahí hay una serie de elementos interesantes para el análisis. Al principio se decía que todos esos gobernadores serían de Morena, pero hay algunos estados donde se ha ido cerrando la competencia. Entonces, sobre todo hay expectativa en torno a Veracruz, donde parece que la oposición tiene posibilidades, pero en general en todos los departamentos, diríamos, o estados en este caso, hay efectivamente cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en México un partido muy fuerte, un partido predominante, un partido que tiene más de la mitad de los votos hace 6 años, que tiene mayoría en el Congreso, aunque no consiguió revalidar los 2/3 en la elección intermedia. Tenemos un sistema electoral relativamente confiable y también yo diría que en la capital, aquí en la Ciudad de México, habrá también mucha incertidumbre porque la oposición está en condiciones, después de 27 años, Amalia, Cacho, de ganar una elección en la capital, ¿no? Es decir, tenemos ahora por primera vez un candidato opositor bastante fuerte. Hay que recordar que pues la izquierda ha gobernado esta ciudad desde hace casi 3 décadas y que de aquí han salido los principales aspirantes a la presidencia, ¿no? Andrés Manuel López Obrador también fue alcalde y ahora Claudia Sheinbaum es la segunda, la sucesora, digamos, de López Obrador, que también hace muy poco dirigía la ciudad. Entonces yo creo que la mayor ilusión que tiene la oposición no es tanto ganar la presidencia como ganar el gobierno de la Ciudad de México. Rafael, una pregunta. ¿Por qué López Obrador o su partido
y ahora su candidata, Claudia, tienen todavía tanto respaldo. ¿Qué han hecho bien? No hay desgaste en el gobierno, a pesar de todas las cosas que he leído, algunas barbaridades a cargo del presidente próximo saliente. ¿Por qué tanto respaldo? Bien, yo creo que primero por la historia personal y la trayectoria específica de López Obrador. López Obrador viene de una trayectoria de intentar conseguir la presidencia y ser burlado por el sistema, ¿no? Ya desde 2006 López Obrador pudo haber sido presidente, ahí se realizó un fraude escandaloso, luego se intentó, antes del 2006 se intentó lo que se conoció como el desafuero, es decir, quisieron inhabilitarlo como candidato y con eso solamente le dieron mucha más fuerza, luego impidieron que ganara las elecciones a través de un fraude que todos reconocen, fue una elección muy apretada por muy poquitos votos, y luego a partir de 2006 pues él ha estado siendo siempre la figura más importante de la oposición, y además porque es la primera vez, podríamos decir, que un candidato de izquierda consigue la presidencia, ¿no? En el sentido estricto de la izquierda, fuera de la Revolución Mexicana, ¿no? Que era el partido oficialista, el partido que conocemos como el PRI. Entonces yo creo que por una parte los mexicanos han premiado a López Obrador por esa constancia, por esa lucha desde las calles, por ese esfuerzo continuo de construir un partido diferente, por luchar contra la corrupción y por ser, digamos así, alguien que rompía con los moldes de la política corrupta, de la política prebendal, de lo que generalmente impera, digamos, en este país, ¿no? Yo creo que ese es un elemento. El segundo elemento es que es una presidencia que no ha estado rodeada por escándalos de corrupción, a diferencia de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, ha sido una presidencia relativamente tranquila. Solo se conoce de un caso que es de una institución, una empresa estatal que se llama Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, donde efectivamente hubo un desfalco enorme, pero ha sido el propio gobierno el que ha descubierto ese desfalco y el que ha sancionado el desfalco. Pero alrededor de... Rafael, perdóname, los hermanos, leí y vi denuncias que los hermanos estaban de corrupción hasta el cogote y de vínculos de López Obrador con el narcotráfico. Es verdad, Amalia, es verdad, han salido varias denuncias, los hermanos, los hijos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, estas denuncias de tipo familiar no han tenido ninguna comprobación, es decir, hay una serie de audios que han salido de personas que se jactan de tener conexiones con la familia, pero nada más, es decir, ni siquiera tenemos certeza de que eso sea cierto, ¿no? En el caso de los hermanos se habla de que habrían recibido dinero para la campaña en tiempos pasados, pero tampoco ha resultado nada en concreto. Y en cuanto al narcotráfico, es a lo que me iba a referir. De alguna manera López Obrador ha, podemos decir, entre comillas, firmado la paz con los criminales, es decir, no ha habido el grado de violencia que hubo en anteriores sexenios, aunque se habla de que en forma individual hubo efectivamente más muertos, ¿no? Pero no ha habido, digamos, las habituales masacres o los elementos así muy embarazosos, muy complejos. En algún momento se detuvo al hijo del Chapo Guzmán, se lo liberó, eso generó una ola de críticas, pero luego se lo volvió a detener y finalmente fue extraditado a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en cuanto al narcotráfico, hay un libro muy difundido en estos meses que se llama La Historia Secreta, de la periodista Anabel Hernández, donde ella intenta demostrar que el propio López Obrador habría estado involucrado en la recepción de dineros para su campaña allá en 2006, ¿no? Pero este libro, que ha sido un bestseller indudablemente, tampoco ha tenido una resonancia o una credibilidad muy grande en la opinión pública, a diferencia de los elementos previos, digamos, de anteriores presidencias. Entonces, no podemos decir que no hubo corrupción y tampoco, en mucho menos, decir que no hubo cierta complicidad, digamos así, o cierta tolerancia con el narcotráfico, pero no ha habido un involucramiento muy evidente que hubiera hecho, digamos, tambalear la credibilidad del presidente. Entonces yo te diría que esa es una de las razones. Y la última, que ha habido obra pública, ¿no? Creo que eso es importante, aunque se critica mucho el tipo de obras. Se ha construido un nuevo aeropuerto que no ha sido tan exitoso como se esperaba.
hay una nueva refinería que todavía no ha refinado ni un litro de gasolina, que está en ese proceso de inicio de operaciones, y se ha construido el Tren Maya, que es una obra monumental, digamos así, de tipo turístico, que está en una zona deprimida, donde el turismo funciona con mucho éxito, que es la península de Yucatán, ¿no? Entonces, para muchos mexicanos, el dinero que antes se robaban, ahora lo han invertido en 3 obras importantes, 3 obras monumentales, y yo creo que eso ha, de alguna manera, despertado la esperanza de muchas personas de que efectivamente esta, como dice López Obrador, es la 4ª transformación, es así como se le llama, ¿no? O sea, haciendo una periodización del tiempo, pues la primera es la independencia de México, y así sucesivamente. La 4ª sería la llegada de López Obrador al poder. O sea, él se coloca en el nivel de la independencia de México, el gobierno de Benito Juárez, la Revolución Mexicana, y ya llega Morena con una especie de 4º momento, digamos así. Se maneja mucho ese esquema histórico de decir, aquí estamos haciendo algo diferente. La misma coalición se llama Sigamos Haciendo Historia. Entonces, bueno, todo eso ha generado una sensación de transformación y de cambio que, bueno, conocemos también en Bolivia en muchos sentidos. Rafito, yo quiero hacerte 3 preguntitas así al hilo. La primera es, esta jornada se va a conocer los resultados de las elecciones en México. La segunda es, ¿qué simbolismo tiene para México, pero también para Norteamérica, la primera mujer presidenta, por los lugarismos que se conocen? Porque no ha habido presidentas en Canadá, tampoco en Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué crees que va a ocurrir con el futuro político de Andrés Manuel López Obrador? Bien, los resultados se van a conocer a las 8 de la noche, es decir, a las 10 de la noche, hora boliviana. Se dice que vamos a conocer todos de manera pronta y oportuna. Ojalá Evo Morales esté atento a este avance tecnológico y pueda aprender algo o llevar alguna lección a Bolivia. En relación a que sea la primera mujer, es muy importante. Yo te diría nada más que no ha habido un avance similar en materia de derechos de las mujeres. México, como ustedes saben, sigue siendo el país machista de siempre. Se ha producido, digamos, este cambio de género, o se va a producir este cambio de género por una cuestión fortuita, porque el partido fuerte, el partido con la mayoría, pues designó una mujer, resultó siendo la mejor medida en las encuestas, y la oposición decidió, digamos, enfrentarse con la misma vara, digamos así, ¿no? Colocar a otra mujer para que no hubiera ninguna ventaja aparente. Yo te diría que las dos son excelentes candidatas, las dos han mostrado mucha capacidad de argumentación, han consolidado unos discursos muy interesantes. Los debates presidenciales, sobre todo el último, han sido de lujo, ¿no? Y entonces, bueno, yo más que pensar que hay un avance de las mujeres en México, lo único que hay en realidad es una breve renovación de la clase política, que sin duda es importante. Por supuesto, es un buen ejemplo y da un sentido de esperanza, digamos, a que las mujeres en México puedan dejar de ser, digamos, un actor subordinado. La tercera pregunta tuya, Cacho, es más interesante. Se habla un poco, o sea, se analiza y se especula sobre si López Obrador seguirá interviniendo en la política como lo hacen, por ejemplo, el expresidente Fox o el expresidente Calderón. Peña Nieto ha quedado mudo para siempre, ¿no? Por toda la forma vergonzosa con la que gobernó, pero hay efectivamente unos expresidentes muy activos en X, en las redes sociales, opinando, dando sus ideas. López Obrador, que le encanta opinar sobre todo, que ha estado todas las mañanas, de lunes a viernes, durante 6 años, haciendo una conferencia de prensa que en realidad es un monólogo, una especie de disertación presidencial, pues cuesta creer que se vaya a quedar en silencio, ¿no? Habrá que ver. Él ha prometido que sí. Él ha dicho, yo me voy a la chingada. La chingada es una hacienda, es un rancho que él tiene en Tabasco. Y entonces esa es la broma, ¿no? O sea, el presidente se va a la chingada y ya no va a participar de la política mexicana. Eso habrá que ver si es así. Ojalá sea así. En la historia mexicana hay el famoso antecedente de Plutarco Elías Calles, que es el predecesor del general Lázaro Cárdenas, que gobernaba y mandaba en el país, estuviera o no estuviera en Palacio, ¿no?
y entonces es famosa la decisión que toma Cárdenas de deportarlo, de exiliarlo para que se vaya del país, como la única manera de garantizar que el nuevo presidente pudiera gobernar solo de acuerdo a su criterio, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador también ya está avanzado de edad y probablemente sí cumpla con esa su promesa, ¿no? Esperemos que sí, porque bueno, le conviene también a Morena, y lo sabemos en carne propia a los bolivianos, lo que es tener un líder caprichoso, imponente, incapaz, digamos así, de querer retirarse, de entender que su momento ha pasado, ¿no? Ahí también esperemos que Evo Morales tome la libreta de apuntes y se regrese a Bolivia con 2 lecciones, ¿no? Cómo dar resultados el mismo día y cómo retirarse a tiempo del poder. Rafael, con la enorme diferencia, 100 millones de mexicanos van a votar y los resultados se conocerán a las 8 de la noche. En Bolivia votan 6 millones y hay que esperar un mes. Realmente vergonzoso, vergonzoso. Rafael, y encima se corta el sistema de conteo rápido. Perdón, Rafael. Y encima se corta el sistema de conteo rápido de resultados preliminares. Sí. Rafael, muchas gracias. Tu explicación de lujo nos ha servido una barbaridad. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Estamos en contacto. Que les vaya bien. Saludos. Chao. Bonito domingo. Amalia, amigos, tenemos que volver a la información que se está generando en nuestro país, porque a partir de este lunes, en realidad lunes y martes, está previsto el bloqueo nacional de carreteras por parte del sector del transporte pesado. En la pasada jornada, los transportistas que estaban varados en la carretera que une Santa Cruz con Beni decidieron romper el bloqueo de los pobladores de San Julián y se enfrentaron y lograron abrir un paso. Entonces, de alguna manera, eso se alivió en horas de la noche. No se sabe, Amalia, qué está pasando con el bloqueo en el norte de Potosí, que tuvo un incidente con policías hace unos días, pero se viene lo que todo el mundo temía, que es la presión social para que aparezcan los dólares, para que se normalice el suministro de combustibles y para que de alguna manera se tomen decisiones desde el gobierno para paliar esta crisis económica que ya tiene ribetes de crisis estructural. Si Evo Morales decía que si le pasaba algo el responsable será el gobierno, bueno, lo mismo ha dicho el presidente de la Cámara Boliviana de Transportes, Héctor Mercado, que parece ha sido acusado de ser un conspirador, en fin, y ha dicho que teme por su vida. Es muy grave, ¿no?, que en medio de un conflicto social uno de los dirigentes se sienta amenazado a tal extremo. En todo caso, el gobierno, a través del ministro de Obras Públicas, ha intentado dividir al sector de transporte, ha logrado un acuerdo con 2 cooperativas de transporte y con las flotas que hacen servicio hacia el exterior del país. Pues son acuerdos que no van a cambiar la esencia, porque el grueso acatará este paro, que sobre todo es una expresión de bronca, expresión de impotencia, porque el trabajo de miles y miles y miles de personas y por lo tanto sustento de miles y miles de familias está amenazado por la falta de dólares y la falta de diésel. Continúa la denuncia sobre las colas en varios países vecinos donde las cisternas bolivianas cargan diésel y gasolina y no lo están pudiendo hacer. Nunca hay una explicación razonable por parte de Yacimientos, que le echa la culpa a las empresas contratistas. Las empresas contratistas, claro, son responsables de mandar las cisternas, pero Yacimientos es el responsable de pagarles y no les paga, y la gente sigue padeciendo pues lo que debe ser 20 días viviendo sobre el tráiler, sobre la cisterna, sin comida, sin garantía, unos fríos tremendos. En fin, esa es la situación que está atravesando. Lo que tendremos mañana, a lo que se plegará luego el sector gremial, los comerciantes,
comerciantes y contrabandistas, tal vez la mayor parte contrabandistas, es decir, gente que trae productos del exterior y que trata de evadir el pago de aranceles. Todos ellos viven del dólar y en los mercados, Cacho, ya se nota, un celular ha subido de precio significativamente, ya no te digo refrigeradores, televisores, en fin, que uno puede postergar la compra de esos productos, pero a veces la compra de un celular porque se te pierde uno es imprescindible y resulta que está carísimo. Y eso está repercutiendo no solo en ese tipo de productos, pero también en alimentos. Y tal es la situación que hay un bloqueo ahí en Potosí, pues de pobladores que no aguantan el incremento en la canasta familiar. Y lo ocurrido en San Julián es también un campanazo, ¿no? San Julián, que es un sector rico, es la capital de los avasalladores, son los que producen coca en áreas protegidas de Santa Cruz, en fin, es una población con bonanza económica casi permanente. Resulta que no aceptan el incremento de 5 pesos en el pasaje hacia Santa Cruz. ¿Te imaginas lo que ocurriría en el país si sube el precio de la gasolina? Es una alerta y una economía que no va a aguantar. Y mientras ocurre todo esto que estás mencionando, Amalia, amigos, el presidente estará emprendiendo viaje en el curso de los próximos días a Rusia para participar en un evento ahí en San Petersburgo, un evento económico y una reunión que va a sostener con Vladimir Putin en Moscú. Entonces no va a estar en estos días de presión social en el país. No se sabe, a ciencia cierta, si David Choquehuanca va a asumir digamos, la presidencia interina del Estado, porque si es así, entonces asume el control de la Asamblea Legislativa el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con la posibilidad de que pueda convocar algo que no quiere hacer David Choquehuanca, que es hacer a la sesión del Pleno de la Asamblea para pronunciarse respecto a las elecciones judiciales, eventualmente para aprobar con dispensación de trámite y voto de urgencia las normas antiprórroga de los magistrados de justicia. Entonces, seguramente están en este momento haciendo todos los cálculos políticos para ver cómo se evita también que se le arme un frente político, en este caso, desde la Asamblea Legislativa. Entonces, son horas en las que deben estar reuniéndose, viendo cómo encaran este tema de la presión social por un lado y la presión política por el otro lado. Además de que también está pendiente el tema de la resolución de una autoridad judicial respecto de también pedirle al Tribunal Supremo Electoral que supervise el Congreso de julio del evismo que se va a desarrollar en el Trópico Cochabambino. Así que hay muchos frentes que se están abriendo alrededor del gobierno, pero lo principal, por supuesto, es esta acción en las carreteras, en las calles, ya de los sectores sociales, pidiendo la reaparición de dólares y la normalización en el abastecimiento de combustibles. Bueno, y con eso creo que llegamos al fin de esta edición. Si no hay otro tema, Cacho, nos despedimos. Claro que sí, Amalia, diciéndoles, por favor, amigos y amigas que nos siguen, que vamos a considerar, generalmente no hacemos programa los lunes, pero en consultas con Amalia, con nuestro director Manuel Barrios, vamos a ver si es que nos conectamos con ustedes, dependiendo de cómo vaya la coyuntura a partir de este lunes. ¿No es así, Amalia? Así es. Veamos la magnitud del paro del transporte y eso va a determinar. Lo importante hoy, 14 horas, se estrena la entrevista con Manfred Reyes Villa en el programa Candidatos. Están todos invitados a verlo. El programa, muchos de ustedes ya han recibido el link para ver en YouTube esta entrevista, que se la recomiendo, de verdad que se la recomiendo, para resolver los misterios que están en torno a el alcalde de Cochabamba y muy posible candidato a la presidencia, Manfred Reyes Villa. ¿A qué hora podrán empezar a ver esta entrevista? 2 de la tarde. Y con eso me despido. Será hasta la próxima. Muchas gracias.
Hasta pronto, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.